Bienvenidos. La semana pasada introducimos el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Pero más bien de forma introductoria, entendiendo por qué estudiar el Antiguo Testamento, algunos principios y algunos fundamentos básicos. Hoy entramos básicamente a contemplar lo que es el estudio del Pentateuco, comenzando con el Pentateuco. Pero cuando hablamos del Pentateuco, no es una palabra que está en la Biblia, es una palabra que fue introducida por los círculos de estudio de la Biblia, que son los primeros 5 rollos que conforman la primera sección del Antiguo Testamento. Esa sección del Génesis al Deuteronomio, que llamamos Pentateuco, es la misma sección que los judíos llaman la ley. Cuando Jesús dice era necesario que se cumpliese lo dicho acerca de mí en la ley de Moisés, él hacía referencia a los primeros 5 rollos, que la verdad es un solo libro, en 5 tomos. Entonces la ley, el Pentateuco, es el título que lo ponen en la Biblia griega. La Biblia fue escrita originalmente, el Antiguo Testamento, dijimos la semana pasada, ¿en qué idioma? En 3 idiomas. Griego. El Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En hebreo. Con algunas porciones en arameo. Sobre todo las porciones que fueron escritas después del cautiverio, después del exilio babilónico, ¿no? Hablaban hebreo, pero cuando van al exilio babilónico aprenden otro idioma, ¿ok? Aprenden el arameo. Y como aprenden el arameo, recuerdan cuando llevan consigo a Daniel y sus amigos, se propusieron enseñarle las leyes, los idiomas y las tradiciones babilónicas. Entonces, todos los que fueron a Babilonia aprendieron allá arameo y el hebreo se fue perdiendo, ¿ok? Se fue perdiendo. Cuando regresan del cautiverio, 70 años después, es como por ejemplo los hijos de Juan que nacieron acá y les es difícil hablar español. Prefieren el inglés. Eso pasó con los judíos. Se van al exilio babilónico, 70 años allá, al regresar, siguieron hablando arameo. Entonces los libros que se escribieron después del cautiverio, hasta que inicia el silencio, que es lo que llamamos los 400 años de silencio, que es desde Malaquías hasta Mateo. En ese tiempo no se escribió ningún libro que está en la Biblia que tenemos, excepto en la Biblia de mi hermano Ryan, que tiene los libros deuterocanónicos, que eso hablaremos de eso en tal vez 10 semanas. Pero más o menos eso fue lo que pasó, ¿no? Cambiaron el idioma porque cambiaron de cultura, más o menos en el exilio. Entonces, esos libros fueron escritos en hebreo. Pero el siglo 3 antes de Cristo, durante el tiempo del silencio, al final, pocos años después de la muerte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿okay? Fue cuando por primera vez se pudo traducir la Biblia del hebreo al griego, ¿okay? Que es la Biblia que circuló en el tiempo de Jesús. La Biblia que leyó Jesús era el griego, no el texto en hebreo. La Biblia con la cual la iglesia primitiva inició la iglesia en el siglo I fue la Biblia en griego. Una traducción que se llama la Septuaginta. Es como hoy tenemos la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. Dios habla hoy. ¿Han visto esas versiones, verdad? Entonces, esa versión se llama la Septuaginta, o la versión de los 70, porque supuestamente fue traducido por 70 sabios. Entonces, esta Biblia en griego fue cuando por primera vez se le puso a los primeros 5 libros del Pentateuco. Y todos los nombres que usamos en el Antiguo Testamento, el 98%, todavía son los nombres que le pusieron en esa primera traducción del hebreo al griego, llamada, ¿cómo es esa traducción? Los 70. La versión de los 70, que la palabra griega es Septuaginta. Septuaginta, como septuagésima. Septuaginta, la versión de los 70. Entonces fue por medio que puso un título el Pentateuco, y es lo que arrancamos hoy. El Pentateuco, decíamos entonces que son los 5 primeros rollos, Penta 5, Teuco rollos, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ok? Toda la evidencia que tenemos, tanto bíblica como histórica, es decir, lo que la Biblia enseña, como lo que la historia enseña, nos dice que Moisés es el autor de esos primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la tradición judía lo llama a esos 5 libros la ley de Moisés. Si lo llama la ley de Moisés, ¿por qué es de quién?
Además, la tradición y la historia siempre, nunca ha discutido, ha tenido duda de que fue de Moisés. O sea, desde 1500 antes de Cristo, que fue cuando Moisés los escribió, hasta 2024 después de Cristo, que estamos hoy, nadie ha puesto en duda la paternidad de Moisés con respecto a la escritura de sus libros. Yo no voy a ser el primero que lo duda, así que lo siento, para mí Moisés es el autor, ¿está bien? Entonces, por eso mayormente se le llama la ley de Moisés. A veces dice la ley de Moisés, su siervo, ¿ok? El Génesis, vamos a verlo hoy, trata del principio, y vamos a ver dónde sale el nombre. Éxodo significa salir al camino. Ex es salir, donde viene también la palabra iglesia, y odus, que es caminar, salir al camino, o caminar hacia afuera, que es lo que significa para Éxodo, caminar hacia afuera, o salir al camino. Lo llaman también el libro de la independencia de Israel. Luego tenemos el Levítico. Voy a decir cosas que a veces le va a sonar raro, pero si tienen duda me pregunten. El nombre Levítico es incorrecto. Suena raro que yo diga eso, ¿no? El libro debería llamarse arámico o arónico, porque el libro no trata de la tribu de Leví, trata de la familia de Aarón. Debería llamarse arónico, no levítico, porque es el manual sacerdotal. ¿Quiénes son los sacerdotes? Aarón y su descendencia. Entonces el libro trata de la familia de Aarón y sus hijos, no trata de toda la tribu de Leví. Por eso los nombres no son inspirados, ¿ok? El texto es inspirado, los nombres los pusimos nosotros. ¿Por qué quedó Levítico? Para no reinventar la rueda. Por ejemplo, Esdras y Nehemías era un solo libro, hasta 1770 y tantos, no me equivoco, era un solo libro, pero ahora lo tenemos en 2 libros. Ya que lo tenemos en 2 libros, ¿para qué volverlo a unir? Lo dejamos así, ¿sí? Para no reinventar la rueda. Es como el Apocalipsis, en español lo llamamos Apocalipsis. ¿Cómo se le llama en inglés al libro? Revelation. Ese es el nombre del libro. Porque en francés se llama Revelación, en alemán se llama Revelación, en casi todos los idiomas se llama Revelación, excepto en español se llama Apocalipsis. El que hizo la primera traducción de la Biblia en español, la Biblia del oso, puso el nombre mal y se quedó. No que lo puso mal, en vez de ponerle el nombre que va, le puso el género del nombre. Porque Apocalipsis es un género, como lo es Ezequiel, que pertenece al género apocalíptico. O Daniel del 6 al 12, que pertenece al género apocalíptico. Entonces le puso el nombre del género, ¿ok? Sería como llamar, por ejemplo, a Job poesía, en vez de llamarlo a Job. Entonces, en vez de llamarle revelación, en la primera traducción se le puso Apocalipsis, pues el nombre quedó, porque ya todo el mundo sabe de qué se trata. Y hoy sabemos que se llama revelación, pero eso no es un problema, porque el nombre como quiera no lo puso Dios, lo puso el hombre. Ningún libro de la Biblia vino con nombre, ninguno. Los nombres se pusieron después, ¿ok? Entonces, pero sabemos que el Levítico es el manual sacerdotal, ¿ok? Pero no trata de la tribu de Leví, trata de la familia de Aarón. Y la familia de Aarón es de la tribu de Leví, así que no es un gran problema. ¿Está bien? Luego tenemos Números, que la palabra significa contar, que es el libro que nos dice qué pasó en el desierto. Número cubre 38 años de los 40 que pasó Israel en el desierto. De los 40 años que pasó Israel en el desierto, Números es la historia de 38 años, o sea, todo el desierto, excepto 2 años, que son los 2 años que pasaron en Éxodo y en el monte Sinai. Y luego tenemos el Deuteronomio, que significa literalmente segunda ley. Deutero, segundo, nomio, nomia, ley, pero no es una segunda ley, es una repetición de la ley. ¿Okay? Moisés no estaba dando otra ley, él estaba repitiendo la ley que ya había sido dada en el monte. Pero recuerdan que cuando la ley fue dada aquí, en Éxodo, todos los que pasaron por el número murieron en el desierto. Cuando Moisés vuelve a darle la ley, era otra generación, excepto Josué y Caleb, ¿no? Entonces todos habían muerto allí. Entonces aquí le está dando una ley a una nueva generación. Entonces se le llama por eso segunda ley o repetición de la ley. Entonces hoy comenzamos con el Génesis. ¿Quién aquí ha leído los 50 capítulos de Génesis alguna vez? Excelente. ¿Sí? Génesis, como les decía la semana pasada, es la nata, es el suspiro del pastel, es
Es el juguito después de... O sea, Génesis es lo que es. Es el comienzo, ¿ok? Le decía la semana pasada, los libros del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es un término que usamos nosotros en la iglesia. Para los judíos no es Antiguo Testamento, es el único testamento. ¿Por qué? Porque para los judíos es el único testamento. Porque no conocen un Nuevo Testamento. Aún están esperando al Mesías. Si están esperando al Mesías, no puede haber un nuevo pacto. Todavía viven el Antiguo Pacto. Y el nombre que le tienen al Antiguo Testamento, les deseo ustedes, es la palabra Tanakh. Torah, Neivim, Ketuvim. Ley, profetas y escrito. TNK. Torah, Neivim, Ketuvim. Entonces le ponen ahí en Tanakh, que es una... Fuiste tú la semana pasada, una sigla, ¿no? Entonces eso es como le dicen ellos. Para no usar la frase completa, la ley, los profetas y los escritos, usan un acróstico, una sigla, TNK, que se pronuncia como Tanakh, ¿ok? Ahora, en el Tanakh o en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea, los libros no se llaman como los llamamos nosotros. Génesis, Éxodo. Los libros se llaman por cómo comienzan. La primera palabra del libro. Por ejemplo, el Génesis para un judío se llama en el principio. Así lo llaman. Porque ¿cómo comienza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si encuentras un hebreo por ahí, un judío que habla español, y le hace una pregunta, te va a decir, si te dice en el principio, está hablando del libro de Génesis. ¿Ok? Ahora, pero si lo dicen en su idioma, que es el hebreo, no van a decir en el principio. ¿Qué van a decir? En hebreo. Ahora, la palabra en el principio en hebreo es la palabra Bereshit. Así se conoce el libro de Génesis en el lenguaje de los hebreos. Bereshit. Y me gusta llamarlo así el libro. El Bereshit. El libro comienza diciendo Bereshit bara Elohim et asamajim ve'et ares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la primera frase, cómo se introduce Dios a la historia de la humanidad. Dígalo otra vez, pastor, está bonito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ay, no, está feo. Bereshit bara Elohim et asamajim ve'et aretz. Qué bonito. Es una frase hebrea que como es la primera frase de la Biblia, a veces animo a la gente a aprendérselo si quieren aprendérselo. Yo quiero. Es la primera frase de la Biblia. ¿Ok? Que es el Bereshit. Y es el nombre que le tienen al libro de Génesis. Les decía hace un momento, la Septuaginta, la versión de los 70, fue quien por primera vez le llamó el libro los Genesos. En griego, ¿no? Genezos. De donde viene la palabra gen, de genética. Que significa principio de vida. Entonces, Génesis significa los comienzos. Los inicios. Es lo que significa la palabra Génesis. Pero en el idioma de los hebreos no se llama Génesis, se llama en el principio, se llama Bereshit. ¿Ok? Entonces, pero nosotros lo conocemos como Génesis. Y es válido. Es válido el Génesis. Pero si un judío algún día te dice, no es así que lo dice en el Bereshit, ya tú lo sabes. Que está hablando del Génesis. Ellos nunca van a usar la palabra Génesis. Jamás. Mejor mueren. Es una falta de respeto porque es un nombre griego del libro. ¿Sí? Es como rebajar de categoría la ley de Moisés, ponerle un nombre griego. Ellos prefieren usar el nombre que tiene en su tradición, que es el nombre hebreo, ¿no? En el principio. No principio de vida, sino en el principio. ¿Ok? El tema central del Génesis trata básicamente 6 temas. Génesis. Está lo que llamamos los inicios, que es del 1 al 11, que básicamente es una introducción a la historia de la redención, pero no es parte de la historia de la redención. Me explico. La historia de la redención es la historia de Dios salvando a su pueblo. Y esa historia comienza en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham. Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti. Ya ustedes conocen la historia. Pero, del 1 al 11,
De hecho, algunos piensan que ni siquiera lo escribió Moisés del 1 al 11. Yo pienso que sí lo escribió. Dios introduce la historia de la humanidad en los primeros 11 capítulos. Y luego a partir del 12, Dios deja de hablar del mundo y se enfoca a hablar de una sola familia hasta el fin de la Biblia. Comienza a hablar de Abraham, que es el primer hebreo, palabra que significa el que cruzó el charco o el que vino de aquel lado del río. Abraham es el primer hebreo que cruzó el río rumbo a la tierra de Canaán. Entonces, a partir del 12, la Biblia se enfoca a hablar solamente de esta familia. Abraham, Isaac, Jacob, José, los hermanos de José, los 70 que llegaron a Egipto, los casi 2 millones que salieron en el Éxodo 14, y luego así sigue la historia hasta que nace el más grande de los hebreos, que es Jesús, a través del cual se salva la humanidad. Entonces, a partir del Génesis 12 es donde comienza a poner en marcha el plan de salvación, la historia de la redención. Pero antes de llegar al Génesis 12, había que ver lo que llamamos el tráiler de la película. ¿Sí? Por eso muchos libros lo llaman el prólogo primitivo, o la historia de los inicios, o la historia primera, del 1 al 11 del Génesis, y a partir del 12 entonces la historia de la redención, que es lo que nos concierne. La historia de la redención. Para eso Dios llamó a Abraham, y para eso estamos acá, para entender nuestra redención y vivir nuestra redención. Entonces, el Génesis se desarrolla básicamente en 3 territorios. Del 1 al 11, en Mesopotamia, palabra que significa tierra entre ríos, entre el Tigris y el Éufrates, ¿okay? Es lo que significa la palabra Mesopotamia. Luego de Canaán, que es donde vivió Abraham y su descendencia, y en Egipto, donde vivieron en esclavitud los israelitas desde José hasta la salida bajo liderazgo de Moisés. Ahora, escucha bien. El libro del Génesis, la Biblia entera cubre 4.500 años de historia. La Biblia completa. 4.500 años de historia. Más los 2024 que tenemos después de la Biblia, ¿cuánto van? Casi 7.000. Entonces, la Biblia cubre alrededor de 4.500 años de historia. Ahora escuche eso. Solamente el libro del Génesis cubre 2.500 años de historia. ¿4.000 menos 2.500? Entonces, solo el Génesis cubre 2.500 y el resto de la Biblia, el resto de los 65 libros, cubre el otro 2.000. Entonces, ¿ven la importancia del Génesis? Sí. ¿Ven la importancia del Génesis? Solo el Génesis cubre 2.500 años de historia. Y todo el resto de la Biblia, de Éxodo hasta Apocalipsis, cubre alrededor de 2.000. Y los 2.000 que tenemos hoy. Sí creemos que la tierra es joven, pero lo de la tierra joven y tierra antigua es otra discusión. Ahora, comenzamos en el Génesis. Lo primer relato que tenemos en el Génesis es el relato de la creación. ¿Estamos claros? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. ¿Qué principio? ¿En el principio de qué? Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios, ¿en el principio de qué? Si antes de Dios crear, si antes del Génesis 1.1 no había absolutamente nada, nada había. Solamente estaba Dios, ¿dónde? La faz de la tierra hubo que crearse, la faz de la tierra. Pero antes de crear la faz de la tierra, ¿dónde estaba Dios? ¿Y dónde está su trono? La eternidad. Dios estaba en la eternidad. ¿Ok? Es importante entender eso, porque, como hablaba con Ryan el domingo, solo Dios es eterno porque la eternidad es un estado a tiempo. En la eternidad, como llaman la eternidad pasada, la cual vivía Dios, que Dios es el único ser eterno que existe. Somos eviternos. Yo nací el 29 de noviembre de 1982, pero yo viviré eternamente. Vida eterna o muerte eterna, pero yo voy para el paraíso, sí, eso estoy seguro de eso. Amén. Viviremos eternamente en el futuro, pero no existimos eternamente en el pasado. ¿Está claro? Pero Dios es diferente. Dios existe eternamente en el pasado, existirá eternamente en el futuro. Amén. Porque Dios no tiene principio, porque Él es el alfa, el principio, y Él es
El final. Ahora, traten de entenderlo porque yo no. Dios es el principio, siempre fue. Y es el final y siempre será. Entonces, por eso Dios es el autor de todo lo que comenzó a existir. Porque todo lo que comenzó a existir tuvo un principio. Pero el que hace posible que exista lo que comenzó a existir, tiene que estar antes del principio de la existencia. ¿Me expliqué? A ver si lo puedo decir de nuevo. A ver. Todo lo que existe, o todo lo que comenzó a existir, tuvo un principio, tuvo una causa. Pero la causa que hace posible todo lo que comenzó a existir tiene que estar antes del principio de lo que comenzó a existir. Porque si no, el Hijo sería el Padre del Padre. Y eso no es posible. Entonces Dios es el único que desde la eternidad materializa el tiempo, el espacio y la materia para hacer posible lo que existe. Porque todo lo que existe en el tiempo, el espacio y la materia. ¿Qué es el tiempo? Mañana, tarde y noche. Ayer, hoy y mañana. ¿Qué es el espacio? Arriba, ancho, abajo, espacio. Y materia. Sólido, gas y líquido. Entonces, ese trino de trino, Dios lo creó para hacer posible la existencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, tiempo y no tienes espacio, ¿dónde pones el tiempo? Si tú tienes materia y no tienes tiempo, ¿cuándo pones la materia? Entonces, tiempo, espacio y materia tenía que surgir juntos, y eso es lo que dice la Biblia. Si alguien abre su Biblia conmigo y me lee Génesis del 1 hasta versículo 1, digamos que leemos hasta el versículo 5. Génesis 1, del 1 al 5, ¿qué dice? Ese es el versículo más fácil de encontrar en la Biblia, porque es el primero. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Si nosotros tomáramos el tiempo necesario para analizar estos versículos, verían ustedes que aquí está hablando en el principio, cuando corrió el primer segundo del reloj. Antes de Génesis 1:1 no había reloj, no había tiempo. En el principio del tiempo creó Dios cielo y tierra. Aquí tengo materia y tengo espacio, porque entre cielo y tierra tengo vacío, y el cielo y la tierra son las materias que limitan el hueco, que limitan el espacio. Y luego entonces sigue describiendo cómo Dios lo fue creando, y hasta nos dice que Dios fue quien le puso nombre al tiempo, que es el cuando Él crea su qué, que es la materia, y en el lugar, que es el espacio. Así que no hay creación sin Dios, no es posible explicar la creación sin Dios. ¿Y quién fue que creó todo en el principio? Elohim. El nombre, en la Biblia hay por lo menos 3 nombres de Dios que son lo más importantes en el Antiguo Testamento, que es Elohim, Yahvé y Adonai. Elohim, Yahvé y Adonai. Yahvé es el nombre que usamos como Jehová. ¿Okay? Me gusta más Yahvé, pero Jehová es lo mismo. ¿Okay? Entonces, están las fuentes yavistas y las fuentes eloístas. Yahvé y Jehová es lo mismo, exactamente lo mismo. Algunos prefieren decir Yahvé, ustedes no les gusta porque lo usan mucho en la iglesia católica, yo sé. Ustedes no les gustan Yahvé porque lo escuchamos más en la iglesia católica, ¿verdad? Pero Yahvé y Jehová es lo mismo, me gusta Yahvé. Y Yahvé es más cercano al sonido original que Jehová. ¿Okay? Entonces, Elohim, Yahvé y Adonai son los 3 nombres más conocidos de Dios. En el Antiguo Testamento también está Shaddai, más o menos usado por algunos patriarcas. Pero Elohim tiene una curiosidad o una particularidad.
Elohim es la forma plural del nombre de Dios, Él. Él es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Bet-El, casa de Dios. ¿Ok? Israel, el que lucha con Dios. Todo lo que termina en Él significa Dios. Por lo menos tiene el nombre de Dios incluido ahí. ¿Ok? Israel, el que lucha con Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Daniel, Dios es mi Salvador. Entonces, Él significa Dios. Pero Elohim debería traducirse como dioses. Y así se traduce en el hebreo. Dice en el principio dioses. Pero luego el verbo está en singular. Dice dioses creó. Si el sujeto está en plural, ¿cómo tiene que estar en verbo? Se recuerda en la gramática, ¿no? Cuando el sujeto está en plural, el verbo debe estar en plural. Dice en el principio dioses crearon. Pero dice intencionalmente dioses creó. Lo que nos vuelve para atrás a reentender qué significa Elohim entonces. El hecho de que el verbo está en singular, en el principio, creó Dios, no dice dioses crearon, nos da a entender que es una pluralidad que actúa como una unidad. Por lo tanto, en el primer versículo de la Biblia ya tenemos el concepto de la Trinidad. En Génesis 1:1 sabíamos que eran más de uno, no sabíamos cuántos eran. El resto de la Biblia dice que son 3. Padre, Hijo y Espíritu. Pero en el Génesis 1:1 ya sabíamos que era más de uno. Porque aquí está hablando de que en este nombre podía decir en el principio Él. Podía decir Bereshit Él. Dice Bereshit Elohim. Entonces Elohim significa varios. Pero esos varios están actuando como uno. Por eso el verbo, tanto en hebreo como en español, sigue en que... ¿Cómo? Singular, ¿no? Creó. Entonces aquí lo que tenemos es la pluralidad de persona en la unicidad del ser de Dios. Como hablaba con Ryan el domingo, no nos podemos entenderlo porque en nuestra dimensión un ser es una persona. ¿Sí o no? Yo tengo a Juan, un ser, una persona. Te tengo a ti, un ser, una persona. Pero en la dimensión divina tenemos a un ser que es Dios, el ser de Dios, la deidad, la divinidad. Pero este ser existe en varias personas. Suelen usar una palabra complicada los teólogos, plural majestático, pero ¿quién se recuerda de esta palabra? Entonces decimos que es un ser, un solo ser, pero que existe en varias personas. Por lo menos lo que dice acá en el Génesis 1:1. El resto de la Biblia dice que no son muchas personas, son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el Génesis 1:1, si la Biblia se terminara en Génesis 1:1, sabemos que hay más de una persona en el ser de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios acá es plural. Pero el verbo que le sigue es singular. Creó. Ahora, en el principio creó Dios. No dice que Dios fabricó. No tomó materia prima y reinventó algo. No, Dios creó todo de la nada. La única sustancia que Dios usó es su propia sustancia, su propio ser. Usó su palabra creativa. Nosotros cuando hablamos, apelamos a ideas. Si yo digo caballo, nadie está pensando en un gato, ¿verdad que no? Yo digo una palabra, usted crea una imagen en su mente. Dios dice una palabra y crea una realidad. Qué bonito. Por eso dice que para Dios no hay nada Imposible. Para nosotros sí. Pero para Dios no hay nada imposible porque con Dios decirlo crea una nueva realidad. Impresionante, ¿no? A veces me pongo a pensar, si Dios no fuese un Dios misericordioso y amoroso, sería terrible pensar en Dios. Sí. Si Dios no fuese misericordia y amor, ¿te puedes imaginar? Que tan solo pensar que te traga la tierra te traga. Pero como Él es misericordia y amor, como dice el profeta, que los pensamientos de Dios son tan lejanos a los nuestros, que Dios es incomprensible en cuanto a su misericordia y su gracia, por eso podemos acercarnos a Dios y adorarlo con confianza. Amén. Cuando nosotros hablamos, creamos imagen en la mente. Dios habla y crea nuevas realidades. Sea la luz, sea el sol, sea la luna, sea esto. Y me pongo a pensarlo, no duermo esta noche, ¿no?
Ok. Y todo lo que hizo ahí, en el principio, creó Dios. Recuerdan que hay un principio y luego el proceso creativo. Entonces, en el principio creó Dios cielo y tierra. Desde el asiento de Moisés, ok, estamos hablando casi 1000 años después. ¿Qué 1000 años? 2500 años después. Moisés dice lo que estamos viendo en comparación con lo que había en el Génesis 1.1 es muy diferente. Lo que había en el Génesis 1.1 era como desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque Dios no había terminado. ¿Okay? Desordenado y vacío en comparación con el producto terminado. No fue que Dios hizo un desorden. Es que Dios crea en un proceso creativo. ¿Cuántos días le tomó a Dios hacer ese proceso creativo? 6 días. Entonces, en el día 1 había un desorden en comparación con el día 6. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Moisés? Está desordenado y vacío porque no había terminado. Obvio, si tú estás haciendo un pastel y alguien llega al principio, ¿qué es lo que va a ver? Un desastre en la cocina. Un desastre en la cocina, harina, huevo, mantequilla. ¿Qué desastre es eso? Pero cuando termina el pastel, todo el mundo quiere un pedazo. ¿Sí? Entonces, estaba desordenado y vacío porque Dios no había terminado. Por lo tanto, el Espíritu de Dios se movía, que es la palabra incubar. Daba forma y hacía fértil ese desorden que había en el día 1. Así que Padre crea, el Espíritu crea, y Juan 1.1 dice que el Hijo también estaba ahí creando. ¿En qué? En el Elohim, que es varias personas actuando como uno, porque no hay división de pensamiento en el corazón, en el seno de la deidad. No es verdad que el Padre dice algo, el Hijo dice una cosa, el Espíritu Santo dice otra cosa. Se cae el universo. El sol sigue prendido, la luna sigue girando, porque Padre, Hijo, Espíritu tienen una voluntad perfecta y consolidada. ¿Algún comentario hasta ahora? Súper interesante. Oh, ¿alguna pregunta? En el principio, el versículo de la Biblia hay que entenderlo. Si no entendamos el Génesis 1.1, no vamos a entender nada en la Biblia. Que en el principio... Ahora, en el Génesis 1.1, ¿qué otra cosa vemos que es interesante? Que Dios va a comenzar a explicarnos los orígenes de todo, absolutamente todo del 1 al 11, excepto los orígenes de aquel por quien existe todo lo que existe, que es Dios. Porque Dios no pierde el tiempo probando su existencia en la Biblia. Dios se introduce en la Biblia diciendo, todo lo que existe, existe porque yo soy. Será parte de para qué, porque nosotros tenemos que tener una fe. Y quizás si lo hubiese explicado fuera diferente para otras personas, no sé. O sería imposible entenderlo. También. Porque como una mente finita entiende un ser infinito. La mente mía tiene 41 años. Yo tengo 41 años de edad. Entonces, ¿cómo mi mente de 41 años? O sea, ¿cómo en una cuenta bancaria que tiene apenas $100, tú puedes ir a hacer un retiro de $1.000.000? El banco parece que tú estás loco. Si yo voy al banco a decir, vengo a hacer un retiro de 10 millones de mi cuenta millonaria, tú estás loco. Yo no puedo hacer un retiro de 10 millones de una cuenta de 100. ¿Verdad que no, Soli? Entonces, mi mente de 41 años no puede entender a cabalidad al ser de Dios, que es un ser infinito, no tiene principio ni tiene final. Yo puedo estudiar los últimos 2000 años de historia del cristianismo, de Europa, de la civilización greco-romana. Lo puedo entender a cabalidad, pero son 2000 años de historia que yo sé. Dios sigue siendo infinito. Por eso solamente puedo conocer al Dios tal como Dios se ha revelado. Y, gloria a Dios, para no decir lamentablemente, Dios solo se reveló en 66 libritos que tenemos y la vida no da. Tenemos 66 libritos y una vida no da. Para entender eso, pasaremos 10 vidas estudiando ese librito y no terminamos. ¿Y si Dios se hubiera revelado a cabalidad? Ese conocimiento nos habría aplastado. ¿Está claro? Entonces, seguimos estudiando a Dios tal como Dios se ha revelado. Entonces, Dios va a crear el mundo en 2 fases. Fase 1 y fase 2. En fase 1 hace luz, firmamento, tierra seca y vegetación. Y en fase 2 vuelve y hace luz,
En el firmamento pone aves y en el mar pone peces. En la tierra seca y la vegetación pone las criaturas que viven en la tierra seca y comen la vegetación. Todo lo que Dios hace tiene un orden lógico. Dice un pastor amigo, Dios no es loco. ¿Sí? Entonces, el día 1 Dios hace luz. La gente a veces pregunta, si el sol y la luna aparecen en el día 4, ¿qué luz había en el día 1? El mismo luz que habrá en el cielo cuando llegaremos allá, que no habrá necesidad ni de sol ni de luna. Ahora bien, a otra explicación con más sentido. El mismo Dios que hace las lumbreras en el día 4 es el mismo Dios que hace la luz en el día 1. ¿Están conmigo? La luz que conocemos hoy es la luz que Él hizo en el día 4. Sol y luna. La luz que Él hizo en el día 1 no tenemos idea de cómo era. Porque recuerden que aquí en el día 1 apenas está comenzando a trabajar. Lo que Él tiene en la mesa en el día 1 son materiales para la construcción. Cuando comenzaron a construir ese edificio grande que ves, hay áreas dentro del edificio que para accesarlos hubo que inventar alguna forma de luz. Pero luego el edificio está de pie, la luz del principio se extrae y se coloca la luz definitiva. ¿Sí? Esa luz que Dios creó, a lo mejor es la misma luz que Dios en el día 4 materializa con el sol y la luna. Yo no sé. Son de las preguntas que tengo para cuando llego al cielo. Su presencia, su gloria o su simple voluntad. Recuerda que Dios crea nuevas realidades cada vez que habla. Cuando Dios habla, crea una realidad. ¿Ok? Y cosas que ni siquiera entendemos. Entonces, eso es la creación en el día 1 hasta el día 6. ¿Ok? En el día 6, Dios crea los animales y también crea el hombre. Y por segunda vez aparece una pista de que en el ser de Dios hay más de una persona. En el Génesis 1:26, ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Primera persona plural. Oh, pues eran varios. En el Génesis sabíamos que eran varios, pero no sabíamos si eran 3. Es bueno recordar eso. Llegamos al hombre con 2 características: nuestra imagen y nuestra semejanza. La palabra imagen tiene que ver con que el hombre comparte con Dios, o Dios comparte con el hombre parte de sus atributos. Un atributo es una característica propia de Dios. ¿Ok? En la Biblia tenemos 2 grupos de atributos. Y me gustaría que aprendieran esa palabra, atributos. Porque atributos, predicando lo voy a usar algún día. Y no lo voy a explicar predicando. Atributos, hay atributos comunicables o atributos compartidos. Es fácil, ¿no? Comunicar, compartir. Y atributos no comunicables o no compartidos. Los atributos no compartidos o atributos no comunicables son los que hacen de Dios Dios y Dios no comparte con nosotros. Ejemplo, Dios es omnisciente. ¿Quién aquí es omnisciente? Dios es eterno. Dios ve el pasado, el presente y el futuro con la misma claridad. Quisiera yo. Dios es independiente. No necesita ni de agua, ni de sueño, ni de cama, ni pagar biles. Nada de eso. Ay, qué rico. Sí. Entonces Dios es independiente, existe en sí mismo. Dios no come. Si tú no me das comida, no vengo a predicar, me pongo nervioso, de mal humor. Ustedes no quisieron verme con hambre. Pero Dios no, Dios es independiente, nosotros no. Dios es inmutable. ¿Sí? Significa que Dios no cambia, no hay variación. Lo que Él dice, lo dice y ya. Dios no cambia de opinión. Nosotros sí. Hoy nos gusta el verde, mañana el rojo. Sacamos la ropa el sábado en la noche, pero el domingo ya no me gusta. Y llegamos tarde al culto por eso. Pero está bien. Entonces, los atributos no comunicables son aquellos que Dios no comparte con nosotros. Y son los que hacen a Dios Dios. ¿Ok? Omnipresencia, omnipotencia. Todos los omnis son solo de Dios. Luego tenemos atributos comunicables o atributos compartidos. Dios es creativo,
y nos ha dado el don de la creatividad. Dios tiene voluntad, tenemos voluntad. Dios tiene intelecto, tenemos intelecto. Dios tiene emociones, se enoja, tiene ira, celo, tenemos emociones. Atributos morales, lo que es bueno, bello, feo. Atributos de espiritualidad, ¿no? Son la imagen de Dios en nosotros. Tenemos esas cosas porque Dios nos lo compartió. Obviamente Dios lo tiene en un nivel de perfección y nosotros en un nivel humano. ¿Okay? Dios es santo, demanda de nosotros. Dios es verdad y demanda que hablemos. Entonces son atributos, ¿cómo se llaman? Compartidos. De Dios lo comparte con nosotros. Eso es la imagen de Dios en nosotros. La semejanza, nuestra imagen y nuestra semejanza, algunas personas dicen que es lo mismo. Yo pienso que no. La semejanza tiene que ver con lo parecido en cuanto a cumplimiento de roles, en cuanto a funcionalidad. Me explico. Dios gobierna en todo el universo y le dice al hombre: gobierna tú en la tierra. Dios ejerce liderazgo en todo el universo y nos dice a nosotros que ejercemos liderazgo sobre la creación. ¿Ok? De gobernar, de sojuzgar, de dominar. Entonces, hacer algo parecido a lo que Él hace, pero a una escala menor. A una escala menor. Yo no quisiera decirle al sol cuando prenderse, cuando apagarse, eso es demasiado trabajo. Pero en la casa sí prendo la estufa y la apago. Y prendo el gire y lo apago. Es una escala menor. Entonces, hacer algo parecido es la semejanza de Dios en nosotros. Entonces, si resumimos el Génesis 1 al Génesis 2, ¿qué es lo que tenemos? Número 1. El poder de Dios que creó todas las cosas. La frase Dios dijo aparece 10 veces en el capítulo 1 del Génesis. Porque todo lo que existe, existe porque Dios lo dijo. A veces cuando oramos decimos: Señor, di la palabra. Di la palabra. El centurión conocía la ley y dice: di la palabra y mi siervo será salvo. Porque cuando tú hablas, se crean nuevas realidades. ¿Te imaginas a Jesús que se para frente a la tumba de Lázaro? 4 días enterrado. Lázaro tenía ya el olor a muerto. Dice la hermana de Lázaro: mira, maestro, yede ya, no vaya para allá. Dice Jesús: mira, mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver gloria? Pues camina conmigo. Quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que el que estaba muerto apareció fuera. ¿Cómo? No sé, pero salió. Porque cuando Dios habla, crea realidades. Y solo necesitamos una palabra de parte de Dios. Una palabra para poner orden en el caos que hay en nuestras vidas. Una palabra para traer esperanza en el desierto que hay en nuestras vidas. Una palabra que consuela el corazón adolorido que cargamos hoy. Una palabra para Dios hacer que su voluntad se haga realidad. Lo segundo es que Dios vio que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Y tercero, vemos que Dios estableció ordenanzas. Uno de ellos es el matrimonio. No es bueno que el hombre está solo. Le haré ayuda idónea para él, dice en el capítulo 2. Dios creó el día de reposo. No se puede trabajar 7 días a la semana. Eso no es de Dios. Eso es pecado. Me encanta decirle eso a la gente que vive aquí en América. No pueden trabajar 7 días a la semana. Ni Dios trabajó 7 días a la semana. Y el trabajo. O sea, el matrimonio, el día de reposo y el trabajo son las primeras cosas que Dios estableció como instituciones sagradas que el hombre debe obedecer. ¿Está claro? Aquí no hay personas que trabajan 7 días a la semana, ¿verdad que no? Pero hay que trabajar, también dice la palabra. Ahora, a partir de Génesis capítulo 3, la historia cambia. La historia cambia. Y necesito que alguien abra su Biblia en Génesis capítulo 3, me lee del 1 al 6. En el 1 tenemos la creación, en el 2 la descripción del Edén, y en el 3, entonces me gustaría que alguien me lea, por favor, el Génesis 3 del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar Sabiduría. y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, en el Génesis 2, en el Génesis 1 sobre todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Está describiendo los inicios. No tenemos la secuencia de tiempo o la duración de los tiempos que ocurren entre un evento y otro en Génesis 1 y Génesis 2. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó entre ese versículo 1 y el versículo 2 que dice y dijo Dios? No sabemos. Tal vez pasó mucho tiempo, tal vez no pasó nada de tiempo, no lo sabemos. Pero en algún momento entre el 2 y el 3, lo que revela Ezequiel, la caída de Satanás, que lo veremos en otro momento, parece que ocurrió en algún momento entre el 2 y el 3. Y entonces Satanás, poseyendo una serpiente, se le acerca y le habla a la mujer. Uno diría, bueno, ¿cómo que la mujer se queda hablando con una serpiente? Recuerden que Adán y Eva están descubriendo la creación. No hay maldad porque no hay pecado. Por cuanto no hay pecado, no hay temor. ¿Ok? No hay temor. El temor es producto del pecado. Es normal para hablar con cualquier animal que habla porque están descubriendo la creación. Encontrarse con un mono que habla sería, oh, mira, ese habla también. Entonces la serpiente habla de gran cosa, habla la serpiente. No hay temor porque están todavía en la dispensación de la inocencia, cuando andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Ok? Eran inocentes, eran dos niños, literal, explorando. Tienen que tocar el fuego para ver si quema. Y si ven una hormiga lo van a agarrar a ver si no saben que pica. Entonces Eva tiene una conversación con Satanás. Pero como lo revela el resto de la Biblia, Satanás ya era un ser espiritual muy sabio. Dice que Dios lo creó con sabiduría cabal, hasta que en él fue hallado maldad cuando él quiso destronar a Dios y fue desechado hasta el abismo. Entonces él va al huerto, tiene una conversación con Eva, y su conversación comienza de una forma muy engañosa y sutil. Si regresan ahora para atrás, van a ver en el Génesis 2, Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer. ¿Cuál es el adverbio que usa Dios? Todo. De todo árbol del huerto podéis comer, excepto uno. ¿Ok? Dios habla en una forma positiva. Sin embargo, viene Satanás y le dice a la mujer: ¿es verdad que Dios te dice que no puedes comer de ninguno? Fue lo que Dios dijo. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Todo. ¿Y cómo es la pregunta de Satanás? Ninguno. Toma un mandamiento positivo, lo convierte en un mandamiento negativo. Y es lo que nos hace siempre a nosotros. Lo que Dios dice es bueno, si lo decimos como Dios lo dice. Pero si lo decimos como lo dice Satanás, o como lo hace sonar Satanás, suena cruel. Suena imposible. Dios dice: coman de todo excepto uno. Y Satanás dice: ¿es verdad que tienen que morirse de hambre con tanta comida que hay aquí? Pero eso no fue lo que Dios dijo. O sea, teniendo todo el jardín, excepto uno, logró desenfocar a Eva de mirar todo lo que tenía y la enfocó en mirar lo único que no podía tener. Porque la libertad es libertad solamente cuando la libertad tiene límite. Podían tener acceso a todo el universo, excepto lo que Dios dijo que eso es para mí. Mide tu libertad ahí, restríngete. Pero dejaron de mirar todo lo que tenían y se enfocaron en la única prohibición. ¿Acaso no es exactamente lo que tú y yo hacemos diario? Teniendo todas las bendiciones de Dios que podemos disfrutar, pero nos hacemos el loco o el chivo loco, dicen en Dominicana. ¿Saben lo que es el chivo loco? Sí. Se hacen el chivo loco y se enfocan en solamente lo que Dios dijo que no podían tocar. Y eso entonces va a poner al hombre en el camino hacia el
pecado. Todo pecado desde el Edén, desde el Génesis capítulo 3 hasta el sol de hoy, pertenece siempre a 3 categorías. Todos los pecados que tú y yo hemos cometido y los que cometeremos y los que se inventarán en el futuro, todos pertenecen siempre a 3 categorías. Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Deseo de la carne, y vio que el árbol era bueno para comer. Deseo de los ojos, o sea, comer, metérselo en su barriga. Deseo de los ojos, y vio que era agradable a los ojos, o sea, se babeaba al mirar. Y vanagloria de la vida, que era bueno para alcanzar sabiduría y ser como Dios. Qué tremendo error. No hay otro ser como Dios en todo el universo y nunca lo habrá. O sea, tú vas a ser como Dios, vas a tomar tus decisiones para ti, vas a poder establecer lo que está bien y lo que está mal. Falso. Solo Dios sabe lo que está bien, lo que está mal. Solo Dios sabe lo que conviene y lo que necesitamos. O sea, y todos los pecados que cometemos a diario, tú y yo, los que cometimos hoy, pertenecen a esas 3 categorías. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Eso es lo que heredamos de Adán y de Eva. Eso lo heredamos. ¿Y qué consecuencia va a traer el pecado entonces? Al desobedecer a Dios, viene vergüenza. ¿Sí? Ahora vieron que estaban desnudos, perdieron la inocencia, viene la culpa. ¿Ok? Y luego viene el miedo. Y el miedo trae corrupción moral y muerte espiritual. Ahora, cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿por qué estás escondido? ¿Acaso hiciste lo que te dije que no hiciera? Lo que debió hacer Adán, lo que tú y yo tenemos que hacer cuando Dios nos confronta, no es buscar excusa, es arrepentirnos, pedir perdón. ¿Amén? Amén. Pero ustedes saben lo que hizo el bárbaro llamado Adán. Acusó a Dios. Acusó a Dios. ¿Acaso comiste el árbol que te prohibió? Que yo no, la mujer que tú me diste, yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Eso es ver tú con ella. Eso lo hace el pecado, señores. ¿Recuerdan la primera vez que Adán vio a Eva? He aquí, carne de mi carne, huesos de mi huesos. Será llamado su nombre varona, Isha, porque del Ish fue tomado. ¿Por qué? Porque había inocencia, había pureza. O sea, la primera que la vio la amó, la contempló. Pero cuando llegó el pecado, la mujer, resuelve tú con ella. No la conozco. Cobarde. Era su rol, era su responsabilidad, era su deber protegerla. La tiró al medio a la pobre. La mujer que tú me diste, me dio, no la disfruté nada. Pero ella me obligó, me agarró por el cuello, me obligó. Y comí. Así que tú y ella resuelven. Yo no sé nada de eso. Y eso se ha seguido repitiendo en la historia de los matrimonios. Todos los Pero días. llegan a San Valentín y vuelven como el primer día. Poema, varona. Pero eso es un problema del pecado. Eso es el pecado. Eso es el problema del pecado. Y Eva fue un chin más valiente. Reconoció. La serpiente me engañó. Ok, la serpiente me engañó. Somos valientes. Fue más valiente, de verdad. Ella tuvo la valentía de decir, ok, la serpiente me engañó, ok. Caí. Ahí en la trampa. La serpiente me engañó y caí, ok. Y luego entonces viene Dios a emitir juicio. Porque la paga del pecado siempre es muerte. Dios en su justicia no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede ignorar el pecado. Donde hay pecado siempre habrá juicio. Los pecados nuestros o los pecados del presente de esta generación serán juzgados en uno de dos lugares. O en la cruz o en el infierno. Pero no serán pasados por alto. Cuando nos arrepentimos, nuestros pecados son juzgados en la cruz, donde muere por nosotros Emmanuel. Pero cuando nos rehusamos de arrepentirnos, nuestros pecados serán castigados en el infierno. Alguien que me explique por qué es difícil arrepentirse. ¿Qué es eso? Porque algunas personas deciden no arrepentirse. Por la trampa en la cual cayó Eva. Sí, siguen en la trampa. La trampa es, serás como Dios. Tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal, no tienes que arrepentirte. Porque tú eres la ley.
Y eso es la cadena de el engaño más grande en la cual cayó Eva. Y heredamos esa maldición. Creemos que somos los legisladores, que estamos sentados en el trono. Y eso es una mentira. Hay uno solo sentado en el trono ante el cual todos tenemos que comparecer para rendir cuenta por lo que hemos hecho en esta vida. O sea, como algunos creen que tienen el control y están sentados en el trono, no tengo de qué arrepentirme porque yo soy la ley. Hay uno solo que es la ley, que es el juez y que es la justicia, y ese es Dios. Así decía un poquito el devocional de esta mañana, cuando ella decía, no trates de por ti mismo, como tener el control, que dejarlo en las manos. No puedes. Así mismo dice el devocional. No puedes. Ahora, imagínense por un segundo, señores, que tienes que presentarte ante el gran rey del universo. Y ese rey del universo es el juez del universo, es la ley que gobierna el universo, y es la justicia que domina el universo. ¿Y no te asusta eso? Claro. A veces me pregunto si la gente sabe lo que dice cuando dice, nadie puede juzgarme a mí, solo Dios me puede juzgar porque conoce mi corazón. ¿Y no te asusta eso? Exacto. ¿Y no te tiembla la boca decir eso? Tú me puedes engañar. Y yo puedo decir que tú eres inocente siendo culpable. Pero Dios sabe. Pero Dios Dios que conoce hasta los pensamientos, hasta las intenciones del corazón. conoce los pensamientos de los nietos míos que no han nacido. Ya lo sabe. Así que, como el famoso sermón de Jonathan Edwards, es horrendo para un pecador caer en las manos de un Dios airado. Entonces, si a la mujer le dice que vas a dar a luz con dolor, eso va a ser su castigo eternamente. Y al hombre le dice, vas a trabajar mucha hora extra y no te van a pagar. ¿Sí? Porque cuando trabajas y trabajas, ¿qué vas a cosechar? Maíz, hierba. No te van a pagar. A la serpiente le dice, te arrastrarás por siempre. Se cree que la serpiente era como uno de esos reptiles con pies. Al diablo le da una condena irreversible y una derrota segura. Una descendencia de la mujer te va a aplastar la cabeza por siempre. Y a la creación Dios le dice a Adán, maldita la tierra por tu culpa. Por eso tenemos maremoto, terremoto, huracanes. Mira un fuego en Chile acabando con todo. Maldita, la tierra está sujeta a maldición y está esperando ser redimido cuando Cristo regresa en gloria. ¿Alguna pregunta? Ya me escuchaba Ryan. El por ser más joven, él tiene el derecho. So, yo creo en la Biblia que yo creo en Génesis a Revelación que el Espíritu Santo hizo la Biblia. So, yo quiero saber, porque tú, en el segmento tuyo tú dijiste que el Levítico, ¿verdad? Eso como que citaba que rename. Sí, se podía ponerle otro nombre sin problema, no pasa nada. Pero eso es mal porque Que eso es malo, que toda la palabra de Dios es correcto. Sí, la palabra, lo que pasa es que los nombres los pusimos nosotros. Los libros no tenían nombre. Para diferenciar uno del otro, le pusimos nombre nosotros los hombres. O sea, no tenían nombres los libros. Era el libro del rollo de fulano de tal, el rollo número tal. Pero luego, para diferenciar uno del otro y organizarlo y encontrarlo fácil, se le puso nombre. Y después, el otro día se le puso capítulo y después, versículo primero y capítulo después. Okay. Entonces, los hombres pusimos los nombres. Por eso. Vaya, pues yo apunto español muy bien. Dime, Iván. No, decimos que Dios creó el mundo y lo que hay en 6 días. Eso es lo que enseña Génesis 1:6. Ok, entonces, pero tú dices que en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero tú dices que no sabemos qué tiempo hay entre el versículo 1 y el 2. No lo sé. Entonces, ¿cómo es que decimos que fue en 6 días? A partir del día 1. 6 días después del día 1. Porque cuando Dios establece el día 1, el versículo 5. Este es el dueño del tiempo. Sí, el versículo 5 lo dice. Y eso fue una mañana y una tarde, eso fue el primer día. Okay. A partir del primer día, le tomó 6 días. Ok, Sí. A partir del día que él comenzó a poner orden. claro. Y él es dueño del tiempo.
El tiempo, la historia es su historia. Es una frase que yo hace mucho no repetía. Una pregunta, cuando creó Soli. el hombre y a la hembra, ¿creó varios hombres, varias mujeres, o Adán y Eva fueron los que se encargaron de procrear y de ahí, o sea que tardó un mundo de años para en lo que... No, la Biblia dice que Dios creó una sola pareja y todos somos hijos de Adán y Eva, todos, porque somos a una sola humanidad. No hay dos razas humanas, somos una sola humanidad. Simplemente que algunos se quedan chiquitos por falta de gravedad y otros crecen, ¿no? Por exceso de sol. El punto es que eso, ¿no? Dios creó una sola pareja, Adán y Eva. Y esa pareja, Adán y Eva, ¿ustedes saben cuántos años vivieron? Vivieron casi 1000 años. ¿Ustedes saben cuántos muchachos se pueden parir en tanto tiempo? No había planificación. Y eso que era, y ya era con dolor, imagínate. Y ya con dolor. Era reproduciéndose como... Sí. Era una barbaridad. No había TV. Imagínate Caín, Abel. No, se lo voy a poner sencillo. Caín, Abel y todos sus Se lo voy a poner sencillo. descendientes de Caín. ¿Cuántos años hace que Cristóbal Colón llegó a América? 500 y algo. ¿Mm? 500. Ahora imagínate 800 años. Hay mucho tiempo. ¿Y qué número serían Caín y Abel? Porque cuando comete el pecado Caín, que es sellado para que nadie lo mate, pues había de quién lo estaba protegiendo, de otro hermano, de sus propios hermanos. Sí, posiblemente para cuando Caín y Abel, por lo menos cuando Dios viene y juzga a Caín y lo expulsa de la tierra donde vivían, posiblemente Mesopotamia, que ya habían primos, sobrinos viviendo por ahí, ¿no? Y hijos de sus hermanos, ya no sé, 400 años, 500 años después, no podríamos saber ahí con exactitud, pero sí, Dios sí creó una sola pareja y de ellos viene toda la raza humana, porque todos caímos en Adán, porque si no habría que mandar un salvador por cada una de las razas humanas. Entonces todos pertenecemos a la descendencia de Adán porque todos somos redimidos por un descendiente de la mujer, que en ese caso es Jesús. Entonces en uno solo caímos, en uno solo somos todos redimidos. Yo tengo un pensamiento un poquito medio loco y fantasioso en cuanto a cuando dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz, pero entonces no ha creado todas las Sí, el día 4, entonces, las lumbreras. Mi pensamiento va como que Dios hizo la luz, pero no era la luz como la de él propia, sino que creó una luz y dijo, pues y vio Dios que era buena, pero todavía no era la que nos iba a alumbrar a nosotros, sino que algo pues creó después lo que iba a dar esa clase de luz. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Puede ser. Me imagino que puede ser así, porque esa luz no es la que es de él, sino una que él inventó para nosotros, que es la que Y luego le dio forma y lo colocó en el cielo. como que va a sustentar esa luz. Sí. Pero le haré esa pregunta como quiera cuando llegue al cielo. Porque yo creo que la luz de Dios tiene que ser mucho Claro, para algo nosotros y pero algo un poco diferente. No, yo creo que sí. más tema para que lo podamos soportar. No, yo creo que parte de la misma luz que él creó, a veces yo pienso que la misma luz que él creó está en el sol. O sea, lo creó y lo que hizo fue le dio una forma y lo colocó fijo ya para que, o sea, no sé. Pero como que ahí la pregunta cuando llega al cielo. Interesante. Dime, Ryan, última pregunta para ir a orar. Esta es mi última. No, última pregunta para todos. Okay, so, mi segunda es que Las anoto y todo. en Génesis 1:26 dice que yo tengo en inglés, pero en contexto es que es como que Dios dejó a Adam y Eve como los reyes de Garden en Eden. ¿Por qué él hizo eso si él sabía que ellos van a ser pecados? ¿Por qué? Dios actúa conforme a sus eternos propósitos. ¿Ok? Si Dios se va a restringir de cumplir su propósito por lo que vamos a hacer, nosotros estaríamos gobernando las acciones de Dios. Entonces, Dios actúa de acuerdo a sus eternos propósitos. Ahora, nosotros en los propósitos de Dios
tenemos un propósito, tenemos una función. Como por ejemplo, Adán y Eva decidieron libremente pecar. Eva pudo haberle dicho que no a Satanás. Ella escogió. Dice, ella vio, le gustó y tomó por decisión propia, haciendo el uso de lo que llamamos la libre voluntad o el libre albedrío. ¿Okay? Ahora, como Dios, que es un Dios de amor, el amor solamente puede ser entendido en un contexto de libertad. Si te obligo a ser mi amigo, tú no eres mi amigo, tú eres mi esclavo. Si la obligo a ser mi esposa, no es mi esposa, es mi esclava. Entonces, el amor es libre, es un contexto de libertad. Entonces, el amor de Dios para nosotros se manifiesta dándonos libertad. Pero el amor de Dios, en conjunto con sus eternos propósitos, puede hacer que aún cuando nosotros actuamos en desobediencia, pagamos la consecuencia, obviamente sufrimos, pero de alguna forma, en su sabiduría que yo no entiendo, al final obra para bien y puede hacer que nos trae de regreso a sus propósitos. ¿Ok? Porque nosotros no cambiamos los propósitos de Dios. Sufrimos en el proceso cuando no obedecemos. Y sufrimos de mala manera. Pero confiar en Dios y regresar a la voluntad de Dios, los propósitos de Dios siguen adelante. Porque Dios no va a actuar por si obedecemos o no. Dios actúa por sus propósitos. Pero mientras tú y yo nos alineamos a los propósitos de Dios, somos bendecidos. Amén. Y la vida es más fácil. Porque como en Génesis, aquí en Génesis 6:6, él dice que voy a decirlo en inglés, en español. It repented that he- Llegaremos ahí la próxima semana. Ok, solo porque estaba confusado. Sí, llegaremos ahí la próxima semana. Hermano, solamente le digo, cuando Ryan era pequeño, me decía, mamá, ¿cuánto falta para el día de Navidad? Y ahora todos los días me pregunta, ¿cuánto falta para el estudio bíblico? Y no, Familia, vamos entonces a subir para tener un tiempo de oración. Gracias a los que estaban conectados ahí en Facebook o en Santiago, Jacqueline, Vanessa, Pastor Vizcarrondo, bendiciones líder, María Ramírez, Jacqueline Morer y Ruthie Nemo Cep. Bendiciones. El próximo miércoles a las 7 acá vamos a ver entonces Génesis del 4 hasta el 11. ¿Ok? Un abrazo. Shalom.